Buenas noches nuevamente, queridos amigos que nos escuchan de sus casas, sus trabajos, sus carros, por la señal de Radio Impacto o por Facebook Live desde nuestra página oficial. Mi nombre es Philip Velez, abogado de inmigración de la firma Nova, la firma donde luchamos por los casos más difíciles de inmigración y continuamos ayudando a miles de nuestros amigos de nuestra comunidad a arreglar su estado migratorio aquí en los Estados Unidos. Hoy, como siempre, le damos la bienvenida también a Amy, quien nos trae las preguntas que nuestra comunidad trae a nuestra atención por medio de las redes sociales. Hola, Amy. Gracias, buenas noches, abogado. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Hablando de Inmigración con el abogado Philip Velez de Nova Law Firm. Si tienen preguntas sobre inmigración, estaremos contestándolas al aire al número 718-503-1849 o por la transmisión de Facebook Live también. Como siempre, hoy traemos las últimas noticias de inmigración y además de las preguntas de la comunidad. Nuestro propósito es que usted se mantenga informado sobre todos los cambios que hayan cuando de inmigración se trata, así puedan siempre tomar la mejor decisión que beneficiará a usted y a su familia. Entonces, sí, es correcto. Siempre es bueno para mantenerse informado porque la ley continúa a cambiar siempre. También hoy recibimos algunas noticias para la Corte. La Corte no va a estar abrido aquí en New York para casos que no son detenidos hasta agosto 18. Entonces, es una nueva fecha para las Cortes. Entonces, los casos detenidos siguen, pero casos que no son detenidos, tenemos muchos clientes que tienen fechas en agosto y también en este mes, pero los casos aquí son cerrados. Entonces, Están cerrados todavía, continúan sí, entonces, cerrados. Habla con su abogado porque tú vas a recibir otra fecha. No hay ninguna fecha para las cortes aquí en New York, entonces vamos a ver. Por ahora no hay fecha. No hay han fecha, dado ni una pero fecha. cheque con su abogado, por supuesto. Ok, muy bien. Okay. Entonces, pero otro, gracias a nuestra comunidad y como agradecimiento a nuestra comunidad, continuamos dando citas de inmigración gratis, llamando por 929-274-4086. Recuerde que no va bajando su caso como si fuera propio y con una visa especial. Y nuevamente les recordamos que pueden llamar y mandarnos un mensaje por Facebook para que podamos programar su consulta completamente gratis. Sin más preámbulos, empezamos con una noticia reciente de inmigración. Sí. Como muchos han de saber, la agencia de inmigración USCIS planeaba ejecutar un FOIA law que afectaría alrededor de 13,000 empleados. No sé si... no ha sido una noticia que la han cubierto todos los medios, pero es una noticia que podría afectar a muchísimas personas. Sí, por supuesto. Y USCIS es una agencia que hace todos los perdones, peticiones familiares, entonces tiene mucha fuerza. Claro, hacen la mayoría de procesos migratorios, sí. Entonces eso tiene un impacto bastante grande. Para los que no conocen el término FOIA law, significa que el USCIS será temporalmente, los empleados serán temporalmente desplazados de sus puestos de trabajo sin paga y pueden regresar una vez que la compañía, o sea, en este caso USCIS, pueda solventar estos gastos. Exacto, sí. Más de 13,000 empleados de USCIS corren el riesgo de ser desplazados a sus puestos de trabajo por falta de fondos. Probablemente es un poco mentira, pero se faltan fondos para muchas razones. Según USCIS, alega que durante la pandemia no se han procesado muchas aplicaciones para sustentar la oficina. Hay dudas, pero es posible. Esto iba a empezar el 3 de agosto de ese año, pero lograron aplazarlo hasta el 30 de agosto. Vamos a ver otra vez. Bueno, y otra vez. Sí, están pasando, la verdad, muchas cosas de inmigración. Y pues esperamos que juegue al beneficio de muchos inmigrantes. Y le dando vuelta. Sí. ¿Y esto qué significaría para las personas que están en proceso migratorio o quieren empezar su proceso migratorio? Eso significa que si en realidad se continúa con el furlough y desplazan a más de 13,000 empleados, esto podría rechazar muchos procesos como una renovación de DACA, peticiones familiares, permisos de trabajo, algunos perdones, ciudadanía y, mejor dicho, todo tipo de proceso migratorio. Esperamos que esto no pase. La verdad afectará a muchas familias, negocios, estudiantes internacionales y la economía de nuestro país. Será muy lamentable que esto suceda. USCIS le ha pedido $1.2 billones al Congreso para que puedan continuar con sus operaciones regulares y no afecte a nadie.
Esperamos que eso suceda hasta antes de 31 de agosto, pero el Congreso es demasiado ocupado para otros temas. Claro, o sea, en otras palabras, USCIS no va a cerrar, por si acaso las personas pueden pensar eso, solamente que van a desplazar de sus puestos de trabajo a 13,000 empleados. Entonces, esto significa que muchos permisos de trabajo no van a poder ser actualizados a tiempo, DACA, las peticiones van a tener retrasos, las citas de ciudadanía, o sea, van a haber, probablemente, todavía no sabemos con seguridad porque han extendido el plazo hasta el 30 de agosto, pero luego el 30 de agosto o unos días antes vamos a saber qué en realidad va a pasar con USCIS. Espero que sí, pero mientras tanto, nuestra recomendación, nuestro aviso es que empiece su trámite migratorio ya, antes de que se corra el riesgo otra vez de que esta entidad desplace a sus empleados y rechace los procesos. Y también vamos a ver por qué el Congreso no va a hacer nada. Sí, no, seguramente no va a hacer nada. Y siempre, como el abogado ha dicho, les recomendamos que empiecen sus procesos migratorios ya. Ahora más que nunca, porque como han visto estas últimas semanas, hemos informado muchas noticias que no están favoreciendo a la inmigración. Y entonces les recomendamos hoy más que nunca que empiece su proceso ya y por favor aprovechen las citas gratis que tenemos en Nova Law Firm. Sí, así es. O sea, cada semana salen leyes nuevas de inmigración y la verdad hay que ponerse las pilas y hacerlo ya. Hay un beneficio para comenzar cualquier proceso porque en cualquier situación, inmigración quiere gente que tiene la fuerza para empezar un proceso, está manejando su situación y tratando de obtener cualquier beneficio. Las jueces de inmigración y USCIS también quiere ver gente o inmigrante como eso. Correcto. Llámenos al 929-274-4086 para agendar su consulta con el abogado Philip Vélez gratis. Y bueno, cambiando un poco de tema, hoy vamos a aprender algo más sobre inmigración. Hoy vamos a hablar de Orders of Removal, orden para ser removido, en otras palabras, deportación. Lamentable, sí. And Motions to Reopen, las mociones de reapertura. Estos son términos muy discutidos en el campo de inmigración, pero ¿qué significa? ¿Quiénes deben lidiar con este proceso? Bien, empecemos por un Order of Removal, orden para ser removido de los Estados Unidos. Esto sucede cuando un juez de inmigración le da una decisión final de caso y resulta negativo. En otras palabras, el juez no acepta sus argumentos listados en su solicitud, no acepta los documentos, de otra manera, usted no logró compilar los requisitos para que se aprueben su caso de asilo, de algún perdón, una cancelación de interpretación. Hay tipos de solicitudes, pero tiene que hacerlo muy bueno frente al juez. Pero lamentable, mucha gente tiene un orden de interpretación para muchos años. Claro. ¿Y qué es un Final Order of Removal? Una decisión final. Exacto. Después de 30 días de la última decisión de la Corte y usted no ha tomado ninguna medida para apelar a esa decisión, entonces la orden para ser removido del país se vuelve final. En otras palabras, ICE lo puede detener para removerlo del país y no tiene ninguna otra oportunidad. Entonces, muy importante que hable con su abogado si tiene un orden final para ver lo que puede hacer. Claro. Entonces, pero hay otro tipo de orden final, le dan un orden de salida voluntaria, en el cual da más o menos 70 días para salir del país voluntariamente. Y si usted no sale durante ese plazo, entonces la orden se vuelve final en un orden de interpretación. Bueno, ellos no usan el término deportación y la verdad que esos términos Order of Removal, Final Order of Removal, suenan igual a la deportación. ¿Hay alguna diferencia entre deportación y orden para ser removido? Sí. En realidad prácticamente significan lo mismo, porque ambos se refieren a la acción de expulsar a alguien del país. Hace mucho tiempo se dejó de usar la palabra deportación en el diccionario de leyes y fue reemplazado por remover. Fue en 96 la ley se cambia. Pero en realidad es lo mismo. Todavía se sigue usando alternativamente. Sí. Bueno, es casi como el término ilegal e indocumentado. Se usa bastante los dos términos. En el periodismo de este país tampoco se puede usar el término ilegal. Pero, sin embargo, algunos medios lo continúan usando. Pero bueno, en fin. Sí, periodismo es un poco complicado. Sí, hay más información, hay una diferencia de tipo de asilo, hay una diferencia de un orden de interpretación de la
una orden de interpretación expedida, una orden de interpretación de la frontera y de un juez. Entonces, hay muchas diferencias que algunas veces periodistas no tienen información más detallada. Claro, claro. Bueno, en otro programa vamos a estar hablando los diferentes tipos de deportación y cómo se puede manejar también. Bueno, y en fin, regresando un poco al tema de importancia, supongo que muchas personas que pasan por este proceso deben estar aterradas y piensan que no tienen más opciones para arreglar su estatus migratorio en el país. O sea, si el juez le dice a estas personas, tienes una orden de deportación, estas personas se bloquean y piensan que no tienen otra alternativa para arreglar sus documentos. ¿Qué sucede cuando ellos reciben un order of removal? Entonces, cuando le dan un orden para ser removido a un inmigrante y un juez de inmigración le nega su caso, no significa que es el final y que no se puede seguir luchando por su caso. Ahí es cuando viene una moción para reapertura, conocido como motion to reopen, o moción para abrir su caso. Básicamente, ese proceso permite que la persona y su abogado traigan documentos y argumentos que no fueron presentados antes, los cuales pueden servir para que un juez reverse su decisión y convertirla en una decisión más positiva, o al menos para solo reabrir su caso y podemos poner en otra aplicación frente al juez, otra solicitud con otros documentos y evidencia de cambios de su vida, como nació un hijo, vamos a ver. También son cambios en el país, ¿no? Si por supuesto. Demuestran más violencia o son perseguidos en su país, también pueden presentar ese tipo de evidencias. Sí, y han sucedido casos en donde la inmigración también comete errores al momento de tomar la decisión sobre su caso, y eso puede jugar algún de su beneficio. ¿Okay? Y en Nova siempre leemos las decisiones tantas veces como sean necesarias para encontrar un mínimo error que podamos presentar, un argumento para vivir su caso y tener una oportunidad más para que le aprueben su caso nuevamente. Entonces, una moción de reapertura es una segunda oportunidad para aquellos que le negaron su caso, de traer su caso nuevamente a la Corte de Inmigración con nuevos argumentos y documentos que validen su aplicación. O también evidencia de que la decisión de la Corte no es válida, ya que hasta inmigración comete errores. En nuestra opinión, por eso es una excelente idea que su caso lo tomen los abogados. Ellos saben la ley de pie a cabeza, porque en estos casos de que haya un error en la decisión final de la Corte, por más de que sea el juez, pudieron haber errores. Sí, por supuesto. Pero un buen abogado no se le va a escapar ese pequeño error. Sí. Entonces, eso es lo que hacemos en Nova. En Nova siempre estudiamos todos los casos con detalles, leemos todas las decisiones finales para ver todas las alternativas para que así usted tenga una orden final de deportación. Nosotros hacemos lo posible, lo imposible para lamentable, algunas veces tiene que tratar, porque no hay ninguna opción. Claro. Yo sé que no hay ninguna otra opción para familiares aquí en Queens, en New York y otros lugares en el país. Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí. En nuestra opinión, por eso, por favor, siempre consulte con su abogado. Sí. En este caso, nosotros le estamos ofreciendo una consulta totalmente gratis. Venga, nosotros le estudiamos la última decisión que le tomó el juez en su caso de inmigración. Llámenos al 929-274-4086 para agendar su consulta. Estamos atendiendo por consultas, por cuestiones del COVID. Tenemos que saber los horarios de las personas que van a venir a la oficina. Sí, su entonces, carga pública, sus procedimientos en corte. Sí. Yo sé que mucha gente está esperando para noticias o recibos de inmigración. Podemos ayudarte un poquito. Perfecto. ¿Algo más que tengamos que tomar en cuenta? Sí, además que debe tomar en cuenta que ese proceso se debe hacer antes usualmente de 30 días después de su negación final por parte de un corte. Durante ese tiempo, nosotros nos encargamos de estudiar otras opciones y argumentos que no se consideraron o que ocurrieron días antes de su corte y que sirven como argumentos varios para que reabran su caso, aunque si hay casos especiales en los cuales no puede aplicar durante esos 30 días, entonces podemos optar por una moción sua sponte, por decisión solo del juez, que le da un tiempo más para poder preparar su moción. Eso ha estado en casos especiales, pero es dado una causa buena, muy buena.
Claro, en otras palabras, la ley le otorga muchas formas para que usted pueda ganar su caso de la mano de un excelente abogado que sepa cómo estructurar su caso para que se pueda ganar, así como lo hacemos Innova. Le recordamos nuevamente, por favor, llámenos al 929-274-4086 para la consulta totalmente gratis. Philip, ¿nos puede contar qué otras razones se pueden usar como argumentos para reabrir los casos? Sí, una de las razones más comunes es cuando la persona no cumple con una solicitud de un Request for Evidence en USCIS. Este es por casos USCIS. Uno de los casos más comunes también. Exacto. Todas las aplicaciones de perdones, algunas veces peticiones también familiares y también permisos de trabajo, lamentable. Son simples, pero ahora está pidiendo más evidencia. Es un carta usualmente que inmigración envía para pedirle más evidencia, más documentos para corroborar su caso y aplicación. A veces, inmigración no envía esa solicitud a la dirección correcta y nuestro deber como abogado es comprobar que nunca se recibió esta carta y por ende tenemos derecho a solicitar la reapertura de su caso y aplicar otra vez. Pero tiene que hablar con un abogado porque algunas veces solo tiene que aplicar otra vez porque hay costos en precios. Claro, para cada aplicación hay costo. Sí, y hay varios argumentos que podemos usar para empezar una moción para reapertura o moción para reconsiderar, pero depende de su caso, su récord, cada caso es diferente todavía. Siempre decimos, cada caso es diferente. Sí. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre una moción para reabrir y una moción para reconsiderar? Ok, entonces una moción para reabrir, como ya expliqué, presenta nueva evidencia para comprobar que su caso debe ser aprobado. Una moción para considerar es cuando un buen abogado estudia su caso al pie de la letra y demuestra que la decisión que ha hecho el juez de inmigración o un departamento o USCIS que le negó su caso fue incorrecta y tiene que cambiar la decisión. Bueno, ¿y cómo se demuestra esto exactamente? ¿Cómo se hacen estos procesos? En Nova, los abogados estudiamos la decisión final detalladamente. Comprobamos la decisión con casos similares que han sido aprobados en el pasado, citamos argumentos que han ganado casos anteriores y citamos estatutos que demuestran que la decisión fue incorrecta. Bueno, y también no está de más recordarles que cada caso es diferente. Hay muchísimas decisiones de los jueces que tienen solución, solamente que son soluciones diferentes porque los casos son diferentes. Y tienen que informarte. USCIS es una agencia y los jueces de inmigración son las cortes, entonces tiene que revisarlo con detalle. Claro, y además también hay otros argumentos que se pueden tomar en consideración para comenzar una solicitud de reaperturación. Sí, si usted piensa que su abogado no ha manejado su caso en la mejor forma, no presentó la evidencia o argumentos necesarios para que le aprueben su caso, entonces tiene el derecho, 100%, de solicitar una moción para reapertura con otro abogado. Entonces, puede llamarlos al 929-274-4086 si piensa que ese es su caso. Podemos revisar el caso y apelar si comprobamos que su caso no fue manejado de la forma correcta. Eso podría ser una nueva oportunidad para mucha gente que podemos reabrir su caso y usted tenga una nueva oportunidad para que su caso se apruebe. En el próximo programa le hablaremos de cómo se procede con esta solicitud en detalle. Detalles como documentos necesarios para apelar y fechas y otra documentación. Bueno, y también les recordamos que estamos tomando llamadas al aire. Nos puede llamar al 718-503-1849 si quiere hacer su consulta ahora mismo con el abogado. Nos puede llamar. Le vamos a responder, como siempre, con toda la sinceridad y con todas las opciones que usted pueda tener para poder procesar su caso de la mejor forma. Sí. Bueno, y aprovechen también a llamar porque también tenemos oficinas en New York y tenemos oficinas en New Jersey. Para que ustedes tengan tengan disponibilidad de ir a cualquiera de las oficinas en New York. Sí, y New hacemos Jersey. citas en New Jersey, entonces llámanos y podemos hablar un poco más. A mi persona también podemos darle un visa por teléfono también si tiene un caso. Como siempre, prepara sus documentos. Muchos de los documentos de USCIS, de las jueces de inmigración,
tiene muchos detalles que tenemos que revisar. Entonces, prepara sus documentos y cuando tiene su cita con nosotros, Nova o otro abogado, por favor, prepara todos su récord. Cualquier documentos que tiene de su caso, cualquier documentos de otro tipo de corte, un corte criminal, corte de la familia. Entonces, es muy, muy importante porque tenemos que revisarlo con mucho detalle. Claro, aprovechamos también para hacer una pregunta que nos mandó una oyente. Ella preguntó sobre su esposo. Dice que su esposo no se presentó a la corte en la fecha que tenía que presentarse. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo podría usted ayudar a una persona así? Lamentable, probablemente, o 100%, él tiene un orden de deportación. Porque cuando no va a corte, tú vas a recibir un orden de deportación. O sea, inmediatamente se recibe una orden de deportación. La corte va a seguir. Y cualquier documento en su archivo, cualquier aplicación que tiene, no se importa. Ya, es un orden de deportación. Entonces, tiene que ordenar su récord. Si tenía un abogado, tiene que pedir todas sus cartas y documentos del abogado y podemos revisarlo para tratar de abrir su caso. Tiene que dar una buena razón. O también en general tiene que dar la juez o la corte una aplicación con toda la información y evidencia, porque es muy importante. Un juez, especialmente aquí en New York, quiere ver que es un poco fácil, para ver que, ok, yo voy a abrir ese caso porque toda la información está aquí. Claro, Okay. Por eso también es recomendable siempre tener un abogado que no solamente se sepa la ley, sino también sea ordenado, porque aunque ustedes no lo crean, los jueces también hacen sus decisiones en base a eso. Ellos ven que un file tiene todos los documentos ordenados, tiene todos los documentos que se necesitan, todos los argumentos, sellos, firmas. Entonces ahí lo toman inmediatamente y lo resuelven en ese mismo mes. O sea, Sí. es así de fácil. Declaraciones notarizadas, toda la evidencia, sus taxes. La juez quiere ver un archivo más detallado para que se tiene algún chance para abrir su caso. Claro. Y bueno, y si ellos están en corte, ¿se puede hacer una petición para las personas que están en procesos migratorios? Una petición en corte? familiar. ¿Una petición familiar? Okay. Entonces, cuando una persona, especialmente cuando una persona está en procedimientos de corte de inmigración, y tiene un esposo o esposa, sí, ellos pueden hacer una petición. Especialmente aquí en New York, tú vas a recibir una entrevista para esa petición, ¿ok? Okay, entonces tú tienes que tener todos los documentos juntados, todos los documentos de la renta de su casa, los taxes, porque hay un nivel de prueba que es un poco más difícil. ¿La cita es con un oficial de inmigración o con un juez? Con un oficial de inmigración. Yo sé, no es simple. Es un poco complicado porque la petición es para USCIS. Esa es la razón porque es importante que esa agencia USCIS está funcionando. Claro. Porque gente que tiene casos en corte y tiene un esposo o esposa con residencia permanente o ciudadanía, ellos pueden hacer una petición para tener otra opción afuera de la corte. Claro, por eso es importante que USCIS mantenga a sus empleados trabajando, porque si no, en estos casos, no podrían estas personas hacer la petición para la persona que está en corte. Sí. Entonces, imagínense, tendrían una opción menos y el caso podría ser Recuerda, la juez no tiene ninguna fuerza sobre eso. Y usualmente no es una solución completa, pero le da una opción para el futuro. Claro, siempre hay opciones. O sea, la ley es justa para todos. Siempre hay opciones. Muchísimas opciones, pero siempre también depende de un abogado que sepa de todas estas opciones, de toda la ley y que tengan todos sus documentos a la mano. Eso es verdad. Y bueno, abogado, ¿cómo se pueden comunicar con Nova Law Firm? Entonces, como siempre, nuestro número de teléfono es 929-274-4086 y estamos ofreciendo consultas de inmigración completamente gratis. Tenemos 2 oficinas, una aquí en New York, en Queens, la dirección es 8634 53 Avenida, aquí en Queens. Y también tenemos citas en New Jersey. La oficina que allá es en West New York, 5810 Bergen Line Avenue, suite número 9. Y llama por una consulta, llama por una cita en New Jersey.
tenemos muchos clientes en New Jersey y casos que están siguiendo ya en las puertas allá. Saludos a las personas que nos están escuchando por Facebook Live. Tenemos varias personas escuchándonos también en Manhattan, en New Jersey. Saludos, gracias siempre por sintonizarnos. Hablando de inmigración con el abogado Philip Vélez en Nova Law Firm. También los pueden seguir en sus redes sociales, www.facebook.com/Nova Law Info. En Instagram están como Nova Law Firm y su página web novalawfirms.com. También queremos agradecer a Nova Digital Marketing porque ellos nos ayudan con todo el material para nuestra presencia en las redes sociales, tales como videos, diseño de página web, estrategias de marketing, diseño de contenido y material impreso. Sus estrategias de marketing digital se hace posible que su negocio se expanda. Si quiere que su negocio crezca, recomendamos Nova Digital Marketing. Le pueden visitar en su página web www.novadigitalmktg.com. Sí, digital marketing es muy importante, especialmente durante esta pandemia, entonces es importante. Entonces, sí, estaremos en contacto el próximo lunes a la radio a 7:30. Si tienen alguna preguntas, por favor, llámanos a 929-274-4086. Por favor, visiten nuestras redes sociales y traemos sus preguntas a la radio para discutirlas con mayor amplitud en nuestra comunidad. Gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias, abogado. Buenas noches a todos. Gracias, Amy.